Continuamos con QML. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir un nuevo proyecto para ejercitar el componente mouse area. Lo que vamos a explicar primero que nada va a ser lo siguiente: este componente de área de mouse que tenemos aquí, podemos ver que se encuentra incluido dentro de el componente de ventana. O sea, la ventana es padre, es parent de el área del mouse, pero el área del mouse es invisible y la ventana es visible. Si bien el área del mouse es invisible, como objeto de QML es un componente que puede ser incluido como elemento dentro de aquellos ítems o componentes que se visualizan para brindar interacción, ya sea con el mouse o con el modo táctil, según sea necesario. Si observamos bien, este componente de área de mouse está anclado al relleno de su pariente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ancho y el alto del área del mouse van a ser idénticos al relleno de toda la ventana. A esta ventana vamos a agregarle un ID de identificación para que después podamos cambiarle los colores, y de esta forma ir viendo cómo funcionan los distintos disparadores, funciones y características del área del mouse. Le vamos a dar un ancho X y un alto también, que puede ser cualquiera, y en este caso va a ser de 500 por 500. ¿Esto qué quiere decir? Que el área del mouse, al tener como pariente la ventana de 500 por 500, el área del mouse, al estar anclado su relleno a ese pariente, va a ser un área de 500 por 500. Y cuando sea detectado el evento de clic del mouse, este disparador va a ejecutar lo que tiene aquí como bloque de código entre llaves, que es ni más ni menos una orden para que Qt, mediante el método quit, cierre la aplicación. O sea que este texto que Qt nos muestra de modo de ejemplo está anclado al centro de la aplicación, y el texto lo tenemos ahí, pero el área del mouse abarca todo la ventana, toda la ventana. Entonces, si yo hago clic, ha cerrado la aplicación. Ahora, para comprender mejor cómo funciona el área del mouse, vamos a crear un rectángulo, y este rectángulo va a atrapar, va a contener adentro tanto el texto como el área del mouse. Seleccionamos todo, presiono control y de esta forma vemos que se ordena jerárquicamente el árbol de elementos, y ahí podemos comprender que ahora el área del mouse se encuentra en un rectángulo que le podemos asignar por ejemplo un ancho de 300, le asignamos un alto de 250, le podemos poner un color para diferenciarlo del fondo,
voy a poner un color marrón claro y lo voy a anclar a este rectángulo centrándolo dentro de su pariente, que es la ventana principal. Si yo hubiese querido poner que el rectángulo lo quiero anclar dentro de la ventana principal, de esta manera no hubiéramos logrado centrarlo, porque este método de anclaje no funciona con Windows, pero sí funciona con otros componentes de rectángulos o otros componentes visibles. O sea, de la única forma es de que funcione el centrado de este rectángulo en el componente de ventana es no utilizando el ID de identificación, sino que poniendo variante, y de esta forma se va a centrar, porque el rectángulo entiende que tiene que estar centrado en esta ventana. Presiono control R, y si ahora hago clic en esta área de la ventana, no funciona el cierre de la aplicación. Ahora si hago clic aquí adentro, ahí sí se ha cerrado. Repasando entonces, ahora esta área del mouse está anclada al relleno de su pariente, pero ahora su pariente es un rectángulo que mide un ancho de 300 por 250, que tiene ese color que lo diferencia al fondo. Lo que vamos a ejercitar ahora es el evento doble clic, y vamos a cambiar el color de la ventana principal asignándole un valor diferente con el signo igual. Si escribimos el nombre, un nombre válido de algún color en inglés, tenemos lo siguiente. Si yo ahora hago clic aquí para intentar el doble clic, se me va a cerrar la aplicación para que este se vea azul. No me dejó hacer el doble clic. Bueno, vamos a hacer así, control R, doble clic, y ahí le cambio. Lo que podemos ver ahora va a ser el evento para cuando nosotros entramos con el mouse al área. Le vamos a pedir que lo muestre en ese color, y cuando salimos vamos a pedir que cuando nosotros salimos que lo muestre en amarillo. Presiono control R, y cuando entro no muestra nada, cuando salgo no muestra nada. Bueno, ¿esto por qué? Porque la forma de entrar o salir es cuando hago clic. Ahí hice clic, y una vez que hago clic y suelto, lo interpreta como que he entrado o he salido. He entrado o he salido. Bueno, pero si no queremos que sea utilizando haciendo clic al área del mouse, tenemos que ponerle un valor verdadero en el parámetro over enable. Presiono control R,
y ahí no necesita que yo haga clic adentro para detectar si estoy entrando o saliendo del componente. Entonces esto es algo un poquito difícil de comprenderlo en pocos minutos. Con un poco de ejercitación lo van a poder resolver sin ningún tipo de problema. Igual también tienen el evento onOverhead cuando hay un cambio. Control R y siempre lo está poniendo en rojo, pero detecta tanto cuando entro o cuando salgo del área del mouse. Este disparador sí o sí necesita que este parámetro esté seteado como verdadero. Y lo que vamos a hacer ahora es ejercitar para cuando liberamos cada vez que hacemos clic el mouse y cuando hacemos presión. Control R. Entonces hago presión, se tiene que poner rojo. Suelto y se pone rosado. Rojo, rosado. Hago clic y ahí suelto. Por último, vamos a ejercitar lo siguiente: ¿cómo obtenemos la posición del mouse cuando se está moviendo dentro del área del mouse? Para ello le vamos a poner un ID al texto del área del mouse y acá ponemos sobre cuando haya un cambio en la posición, le cambiamos el texto asignándole un nuevo valor con el símbolo igual. Le ponemos posición X. Acá debemos escribir mouse y accedemos al valor X de esa forma. Y bueno, lo mismo para la coordenada Y. Presiono control R y de esta manera podemos observar que lo que está mostrando es la posición relativa al área del mouse. Este rectángulo dijimos que tenía 300 por 250. Por último, recordemos que a este parámetro de posición del mouse podemos acceder en este disparador o en otros relacionados con la posición, pero no en estos disparadores. Bueno, concluido esta última explicación, ahora sí nos despedimos hasta el próximo video en donde seguiremos ejercitando con QML. Hasta la próxima.